¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte. Bueno, nos escuchabas acerca de estos números, ¿no? Que un poco pueden oscilar entre uno más bajo, otro más caro. No hay grandes movimientos, pero quiero que toquemos tres temas puntuales. Salarios, mercado cambiario y qué pasa si se levanta el cepo. Vamos con el primero, si querés. Los salarios. ¿Le ganan a la inflación? ¿Es una premisa correcta o tendríamos que aclarar depende del sector? En el promedio, los salarios vienen recuperando. Lo que estamos viendo desde enero, febrero más o menos es que consistentemente vienen creciendo por encima de la inflación. Hubo una baja muy pequeña en septiembre cuando tomamos el indicador de CIPA, que creo que es el más completo de todo porque incluye todo tipo de remuneraciones. Fue muy moderada esa baja. Para octubre solamente tenemos datos de RIPTE, que subieron casi más del doble, digamos, del ritmo de inflación, 6,6%. No es un buen indicador de la evolución de los salarios, sin embargo, por la forma técnica en cual se construye este índice. Hay componentes no remunerativos del salario, por ejemplo, por darte un ejemplo, el sector de comercio negocia una suba, pero para no tener que pagar contribuciones, aportes personales, se denomina no remunerativa. Una vez que se incluye eso en el salario básico, pega un salto y a veces eso te puede desfigurar los movimientos que uno piensa que tiene respecto a la evolución del salario. Pero creo que estamos viendo una recuperación, tal vez a nivel sectorial no sea pareja, pero en el promedio sí, y uno podría esperar de que si la economía continúa recuperándose, más allá de los vaivenes que estamos viendo, hay margen para que sigan recuperando. Todavía, Santiago, en promedio los salarios reales, estoy hablando formales, ¿no? Están aproximadamente 1,5% debajo del nivel de noviembre, que ya son niveles bajos, por lo tanto tienen un trecho bastante importante para recomponerse de la mano de una reactivación de la economía. ¿Cuál es el promedio salarial? Porque en el discurso se deslizó un $1.100 o $1.000 creo que había dicho, por persona promedio. ¿Ese es el promedio que da el salario en la Argentina o hubo un error? No, no, está bien, pero eso tal vez hubo una confusión cuando se explayó el presidente o cómo se interpretó de que el salario mínimo fuera ese, no lo es, el salario mínimo evidentemente, pero el salario promedio sí. Sin embargo, hay que aclarar, es el salario promedio del sector privado este. Recordemos que los salarios públicos perdieron mucho en este último año, ni hablar si tenemos en cuenta los ingresos de trabajadores informales, para los cuales tenemos algunas estimaciones nomás, no hay certeza por el propio carácter, digamos, de la informalidad, pero esto se refiere únicamente a los asalariados del sector privado formales. Bien, y el salario del 2025 planteás que si esto continúa y se sigue recuperando, ¿se puede recuperar el poder adquisitivo o esto varía también? Porque claro, salarios contra inflación, pero hay sectores que la inflación no toma tanto, que impactan mucho más fuerte en el bolsillo de cada uno. Sí, por supuesto, yo no creo que sea lineal para todos, como vos bien decís, va a haber heterogeneidades en la recuperación. Yo creo que, sin embargo, empatar a la inflación mediante las negociaciones de paritarias, eso no sería un problema. La cuestión es recuperar, es decir, que suban por encima de la inflación. Y eso va a depender en la medida de que la producción aumente, es decir, que se recupere la actividad económica. Si un negocio no incrementa sus ventas en términos reales, es decir, por encima de la inflación, es muy complicado que pueda pagarle salarios a sus empleados por encima de la evolución de la inflación. Claro, porque ahí tiene que reactivar la economía, que es el lado B del discurso del presidente y de lo que vemos en el día a día, ¿no? Con cada comerciante con el que hablamos. Vamos al mercado cambiario. Esto que hoy contamos, un desagregado de un dólar Banco Nación, un dólar turista, que por sí va a modificarse por una cuestión de que finaliza el impuesto país, pero un dólar libre, un contado con liquidación y un dólar MEP que existieron toda la vida en el mercado, sin embargo hoy tienen otra difusión. ¿Crees que se van a mantener
para el año que viene o va a haber alguna unificación cambiaria? Bueno, de corto plazo yo creo que el gobierno no tiene intenciones de levantar el cepo. Ahora se está hablando de la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo. Se hablaban de cifras de 20.000 millones de dólares. Si esa plata estuviera hoy, el cepo se levanta hoy. La realidad es que estamos en una situación en la cual hay una gran apreciación cambiaria, que sin embargo con esta apreciación cambiaria los flujos del mercado cambiario en 2025 cierran, es decir, el balance comercial, la diferencia entre exportaciones e importaciones, alcanza, junto con dólares que van a provenir por el efecto del blanqueo y otros, alcanzan para cubrir las necesidades de dólares sin tener que recurrir a una devaluación, pero te dejan en un nivel de reservas similar al que tenemos ahora. Entonces, dado eso, levantar el cepo implica riesgos. Es decir, si hay una corrida por cualquier factor externo, digamos, como ha sucedido en el pasado, un banco central sin reservas no tiene la capacidad de hacer frente a ello, ¿no? Entonces, el gobierno me parece que está buscando la forma de poder tener un colchón de reservas para poder levantarlo. ¿Hace falta devaluar para unificar? En estos niveles de brecha, no. La brecha está en niveles mínimos, ahora está en 7%. Que se mantenga es posible, pero bueno, hay otros factores que juegan en 2025 que no están hoy, particularmente las elecciones, que suelen ser una fuente de volatilidad en cada año que tienen lugar. En momentos en la Argentina, donde se sacó el cepo, existió una estabilidad cambiaria de mucho tiempo, de 3 años, y nadie pensaba que había que tener reservas, había que parecer que las tenían, y la gente no iba hacia el dólar. Hablamos del dólar cuando salió a flotar a 14, 15 y terminó en 12,90. De hecho, hubo una baja considerable hasta que después de 3 años esto terminó yéndose porque muchos buscaban comprar el dólar. ¿Crees una situación similar de una estabilidad cambiaria, aunque sea sin cepo, o hoy si sacase el cepo la mayoría de la gente vuelve a comprar dólares? En la medida de que la estabilización de la economía se mantenga, de que el ajuste fiscal, o sea, de que el equilibrio fiscal se sostenga y que el gobierno, digamos, haga los deberes en materia de macro, no veo razones locales para lo cual eso suceda. Siempre podés tener factores externos, como sucedió con la devaluación de la lira turca en 2018, que nos pegó. Pero hay una diferencia, Santiago. El déficit de cuenta corriente, por darte un ejemplo, en 2017, que incluye no solamente al déficit de la balanza comercial, sino también los pagos de intereses, alcanzaba cerca de 3 puntos del PBI. Todo eso se cubría con endeudamiento, es decir, con flujos externos que llegaban a Argentina, ya sea para aprovechar el carry trade, por confianza, por lo que fuere. Lo que sucedió es que una vez que el mercado se asustó y tuvo lugar este ruido externo, bueno, esos flujos que estaban viendo, que estaban sosteniendo el tipo de cambio, se frenaron. Es lo que nosotros llamamos un sudden stop. Eso llevó a reiteradas devaluaciones del tipo de cambio. Hoy la situación es distinta en el sentido de que estamos en equilibrio fiscal. En 2017 superaba los 4 puntos el déficit, considerando los altos intereses que se pagaban. En ese sentido estamos mejor, no tenemos las reservas que teníamos en ese momento, entonces, bueno, como vos decís, aparentaba, pero no, realmente había reservas. El tema es que estaba muy abierta la cuenta capital, era muy alto el déficit de cuenta corriente y es muy difícil sostener un déficit tan alto. Así como decimos que un déficit fiscal elevado es difícil de financiar, claro, bueno, un déficit de corriente durante tantos años es complicado de sostener. Ahí es un punto muy interesante que vos planteás, porque si había reservas, ¿por qué se pidió un acuerdo con el fondo? Porque entonces bueno, tengo que entender que las reservas más el préstamo de estos 47.000 millones de dólares fueron dólares que entraron y se fueron. Bueno, se fueron efectivamente, eso lo tenemos todos en claro, pero ¿qué sucedió? A ver, en primer lugar que había un déficit fiscal alto y un endeudamiento
se ha tenido que enfrentar. El mercado en un punto que en la presidencia, los primeros años de la presidencia de Mauricio Macri, festejaba y proveía un financiamiento enorme. Se corta la confianza del mercado, entonces lo más barato en términos de financiamiento resultaba recurrir al FMI. Vos te podés financiar en pesos o en dólares. El problema es que un país como Argentina, que no tiene una moneda que se usa como reserva en otros países, necesita generar los dólares para repagarlo. Entonces, ese es el problema, el lado B de financiarte en dólares. Te sale más Claro. barato siempre y cuando vos tengas la plata para repagarlo. Pero bueno, la plata esa se fue porque se tuvieron que pagar cosas y se convirtieron pesos a dólares, y esos dólares eventualmente terminaron saliendo del sistema. Sin duda. Isaías, vamos a seguir hablando para conocer un poco qué pasó en la historia también de la economía de la Argentina. Gracias por estar con nosotros. De nada, que andes muy bien. Gran abrazo, Isaías.